Buenos días, hermanos. Si abren sus Biblias en esta mañana en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, y puesto de pie vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Apocalipsis, como está en sus pantallas, Apocalipsis capítulo 7 y en sus boletines. Y ya venimos ready a escuchar la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 7, el versículo 1 hasta el versículo 17, y lea así la palabra de Dios en esta mañana. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Naftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Iscar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron todos sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta es la palabra. Sí, hemos dado lectura a un pasaje muy hermoso de la palabra de Dios. Nosotros hemos estado estudiando este libro de Apocalipsis, estamos por todos los capítulos, y el libro de Apocalipsis habla de la revelación de Cristo. Cuando el mundo se acaba, cuando todo parece que se pierde, que Cristo es el centro y la persona del verdadero victorioso y la personalidad determinante en nuestra vida. Apocalipsis
al levantar a Cristo de esta manera, nos enseña a nosotros que nosotros tengamos cuidado de no doblar rodilla a cualquier cosa en este mundo que parece algo bueno, pero al final usted está arrodillándose y entregando, vendiendo su alma al mismo diablo. Solamente conociendo quién Cristo es y en su palabra, al final de los tiempos, usted puede navegar la vida de tribulación que nosotros vamos a experimentar. O mire conmigo uno de los pasajes en la Biblia que más se ha usado como para confundir a la gente es este Apocalipsis capítulo 7, y obviamente es entonces esto de los 144,000. ¿Quiénes son? ¿Qué es? Y parece una pregunta, digamos, quizá a usted no le interesa, pero hay gente hoy y todos los días por la mañana que salen con un librito a testificar a los demás porque son testigos de Jehová. Y hay en los testigos de Jehová hay 144,000 que son entonces los que andan más cerca al Cordero, según la enseñanza. Es toda una religión, es toda una secta que no es cristiana. Blasfema y niega la persona de nuestro Señor Jesucristo y le dan a Él una posición que la iglesia siempre, y la Biblia no le da. La Biblia en Apocalipsis le da a Cristo la posición más alta, como toda la Biblia. Ellos le dan un eslabón, un paso menor. Y una de las falsas cosas que enseñan es lo que quiere decir los 144,000. Bueno, en esta mañana nosotros queremos mirar este pasaje y mirar entonces, dar contesta o enfocar estas tres cosas. Los quiénes son, qué es esto de 144,000. Y queremos hablar del sello de Dios, porque solamente los sellados, dice la Biblia, son los salvos. Y finalmente queremos entonces ver las cualidades de una persona salva. ¿Cómo usted sabe que usted va a ser uno de esos 144,000? ¿Cómo? Déjame hacer la pregunta otra vez, porque si hay muchos hermanos que son ex testigos de Jehová, o todavía no saben ni lo que eso es, y están como que los aceptan a ellos a sus casas porque vienen con la Biblia y te enseñan la Biblia, y después te confunden más de lo que al estudiar la Biblia te confunden más con la Biblia que otra cosa. Y yo entonces lo que necesito hacer, porque el pueblo hispano y en esta parte de West Chicago existe una nest, es como un nido de abejas que envenenan al pueblo de Dios. Ellos tienen mucho éxito en compartir la palabra que ellos tienen, y es entonces una palabra incorrecta, pero una de las cosas incorrectas es el 144,000. Ellos te van a decir que nosotros estamos aquí dando la atalaya. Por la mañana ellos están ahí, las mujeres no pueden trabajar, tienen que estar en el atalaya, pasando los tratados, el librito, y que ellos te van a decir, nosotros hacemos esto porque los fieles son los 144,000. Y porque hay un número que ellos ven, que entonces la Biblia me dice, o ellos dicen que la Biblia dice, yo tengo que ser fiel para ser uno de estos números. Y mi pregunta entonces es, ¿será usted uno de ese número? ¿Y quiénes? Nosotros decimos, ¿quiénes dice la Biblia? No los testigos de Jehová. ¿Qué dice la Biblia que son esos 144,000? Este es el pasaje de Apocalipsis capítulo 7. Y ahí vienen los 144,000, el sello de Dios y la multitud que nadie podía contar. Y la Biblia entonces me enseña que estas tres cosas son importantes para aprender. Mire conmigo entonces esto de los 144,000. ¿Qué yo necesito saber para entender la palabra de Dios al leer este pasaje? Usted sabe muy bien que los testigos de Jehová creen que los 144,000 son 144, un pueblo, una nación de diferentes tribus
y ahorita hablaremos más de eso, que son los que hacen el pueblo de Dios, los meros, los que están alrededor del Cordero, los que están los más cerca al Cordero. Eso es lo que ellos enseñan. Y ellos enseñan esto por una interpretación literal a media. Literal a media. Porque ellos usan literalmente la palabra o el número 144,000. Amén. Dice 144,000. Pero 144,000 no pueden ser literal. En una manera que son 144 nada más. Porque si usted toma eso literal, tiene que tomar todo literal. Mire conmigo quiénes son esos 144,000. Doble al capítulo 14. Mire conmigo en el versículo más adelante, el capítulo 14, versículo 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000. Ahí está hablando otra vez del grupo. Dice que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Y habla. Y esta gente canta en un canto. Pero mire, la Biblia dice en el versículo 4. Y estos son estos 144,000. Escucha, lea. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Está bien claro para mí lo que quiere decir. Ahora mire, yo se lo explico. Pero la Biblia, una de las cosas que queremos como argumentar en contra de los 144,000 según los testigos de Jehová, es que si ellos dicen que 144,000 es un grupo de personas y que esto es literal, nada más, que entonces la Biblia te dice que ese grupo de personas son vírgenes. ¿Qué es un hombre virgen? No me diga. Pues que no se ha casado. Estos serían hombres singles. Que quiere decir que los testigos de Jehová ya no califican, porque ellos se casan. Amén. Alguien diga amén si entiende lo que estoy diciendo. Pues ya, usted le puede decir, perdóname un momentito. Usted dice, hermano, usted dice que usted es uno de los 144,000 a la mujer. O la mujer me dice a mí la Biblia aquí, ya que usted cree así, pues yo le sigo con la manera que ellos creen. Le digo, pero son hombres redimidos de los hombres. Y son hombres no casados. Que, by the way, para decirlo, se parecen más a sacerdotes que otra cosa. Porque el sacerdote no es casado, a no ser que anda por ahí. Pues la Biblia entonces me dice que 144,000 no es lo que testigos de Jehová enseñan. Hay otra rama de donde muchos de nosotros venimos, iglesias bautistas, iglesias pentecostales, el libro de Tyndale, de la película de Left Behind, los que se quedan atrás. Que también entonces dijeran ellos que los 144,000 son literalmente, porque están usando literalmente, están diciendo los 144,000 son personas que, judíos, porque dice aquí, de las tribus de Israel, dice el versículo 4, de las 12 tribus de Israel, 144,000 son judíos. Y la Biblia entonces me va a decir que si esto fuera verdad, que entonces hay nada más un grupito pequeño de judíos que se salvan. Y al seguir literalmente la interpretación, lo que nosotros miramos aquí es que para entender la Biblia, y yo les doy el modelo como estudiar a yo estar hablando, usted necesita primeramente ver el contexto. Y después usted necesita el contexto del libro, usted ver qué es lo que dice la Biblia a que esto está explicando, qué es lo que está explicando la Biblia. Y por último vemos entonces la aplicación de esto. Mire bien rápido el contexto. Si usted se acuerda, en el capítulo 6, el Señor, el Cordero toma
el rollo o el libro que está a la diestra del que está sentado al trono. El Cordero es Cristo. Él toma este rollo que tiene 7 sellos y comienza a abrir los sellos, y cada vez que va abriendo un sello, pues hay juicio al mundo. Y los primeros 4 sellos son los 4 que le llamamos nosotros los 4 jinetes del Apocalipsis. Abre el 5.º sello, y el 5.º sello esto trae el capítulo 6, la semana pasada el mensaje. Son las almas de los cristianos debajo del trono de Dios, debajo del altar, pidiéndole a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? Y el Señor le dice: paciencia, un poquito más. Hay mucha más gente que todavía van a venir. Y le dice: mira, aquí tienes una ropita blanca. Lo que Cristo ha hecho por ti es el gozo de tu vida en este mundo. Y mire conmigo en el capítulo 6, versículo 17. Necesita usted mirar esto si tiene Biblia. Déjeme decirle, al estar aquí hoy en esta mañana, usted necesita venir a la iglesia. Traiga una Biblia y abra la Biblia y lea la Biblia y chequee que lo que yo estoy diciendo es el contexto de lo que dice la Biblia, para que no sea lo que vamos a decir aquí no sea como: el pastor de Guerra dice esto, el otro dice lo otro, y al final uno dice: pues quién sabe. Y la Biblia dice: no es quién, es lo que la Biblia dice. Mire, pero para entender lo que una cosa hay, usted tiene que ver de dónde sale, de dónde viene, cuál es el contexto que se estaba hablando, para no sacarlo de fuera de contexto. Y la Biblia entonces me dice en el capítulo 6, el versículo 17, en el versículo 16 es el 6.º sello. Y el 6.º sello, el versículo 12 en adelante, el 6.º sello, hay terremoto, se acaba el mundo. Y en el versículo 16, los inconversos le dicen a las montañas: escóndenos, versículo 16, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. No queremos ver su cara. El versículo 17, porque aquí viene: porque el gran día de su ira ha llegado y una pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? En otras palabras, en la Biblia siempre hay preguntas. Ahorita en el capítulo 6 hubo una pregunta: ¿quién es digno el capítulo 5, ¿quién es digno de tomar el libro y abrirlo? ¿Quién? Nadie. El Cordero es digno, dijo. Y después hay esta pregunta que pregunta más adelante, va a decir la Biblia: ¿quiénes son estos vestidos de blanco? Y la Biblia contesta. Pero aquí hay una en el capítulo 6, versículo 17, hay una pregunta: ¿quién puede estar en pie? El capítulo 7 entonces es como en la Biblia es un interludio. Es como si fuera un drama. Se está enseñando un play. Me acuerdo las películas cuando yo crecía, que cuando daban una película allá en mi país y era chiquitico, había un tiempo donde era la mitad, porque había que cambiar la cosa que tenían, y ahora sigue la cosa. Pero en aquel entonces paraba, cuando iba a pasar algo, te paraban. Y entonces te decían interludio, y entonces te ponían popcorn y soda y eso, y entonces uno tenía como 10 minutos, 5 minutos para ir rápido al baño y para regresar y comprar el helado. Y me acuerdo que comprábamos el helado y tipo guajiro, y uno cuando es niño come el helado rápido y le entraba un dolor a uno aquí tremendo. Le decíamos en mi país el dolor del guajiro, porque no sabemos manejar la ciudad. Pero de pronto, mire, la Biblia me dice que el 6.º sello se abre. Y ahora mire el capítulo 8, el versículo 1. El 8, el versículo 1. Cuando abrió el 7.º sello. Mire, usted tiene que tener la Biblia delante de usted, si no usted está perdido en Apocalipsis. Mire, la Biblia entonces me habla que 6 sellos en el capítulo 6 son 7, y que el 7.º no lo abre hasta que llegamos al 8. Y entre el 6 y el 8 capítulo está entonces el interludio. Es como que para el telón. Y lo que está, el capítulo 7 es una explicación para que entiendas es como para explicarte tu vida.
Y la Biblia entonces me dice que este capítulo 7 es una respuesta a la pregunta: ¿quién estará de pie? Y viene en el versículo 9 del capítulo 7. Dice que había una multitud grande que nadie podía contar, que estaban de pie delante de él. Y la palabra en el versículo 17 es histemi, donde viene en griego, es de pie o parado o de frente, pero la idea es de parado. Y cuando usted llega al versículo 9 dice: estaban delante del trono. Y sí, es la palabra histemi, es la misma palabra, lo único que nuestra traducción en español como que se la come, porque ya estar delante de Dios asume que nosotros estamos de pie. Pero la clave es que la pregunta es: ¿quién estará de pie? Y la respuesta es: estos son los que están de pie. Y de ahí entonces viene los 144,000. Y la Biblia entonces me dice: ¿qué quiere decir esto? La Biblia entonces me enseña que los 144,000 es una manera tipo profeta, tipo de que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, que el Antiguo Testamento tiene estas 12 tribus que es el pueblo de Israel, y que nosotros hoy somos de los 12 corderos que somos parte del mismo pueblo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el mismo pueblo. Y la Biblia entonces me va a decir a mí, al hablar de los 144,000, mire conmigo en el versículo 4: oí la voz del número. Ese es el número de los sellados. En el versículo 4 decimos: bueno, wow, arriba, había que leerlo de arriba. La Biblia comienza el capítulo 7 diciendo que el Señor manda unos ángeles que están en las 4 esquinas del mundo, que sostienen los vientos de este mundo, la atmósfera de este mundo, la corriente de este mundo, en el norte, el sur, el este y el oeste, que están aguantando los vientos. Que quiere decir los juicios de Dios. Y que cuando ante soltar los vientos, que antes del 7 y entre el 6 sello, porque el 6 termina todo, que Dios le da una visión a Juan de que espérate, como un interludio, espérate, entiende que esto se va a acabar, que todo el mundo quiere meterse debajo de la roca, que el inconverso dice: pues ¿quién estará de pie? Y el Señor te va a decir: hay gente que sí están de pie. Y lo dice, lo comunica con la visión del ángel entonces que viene del este. Dice el versículo 2: el ángel que subía de donde sale el sol. Nosotros decimos de donde sale el sol, la tierra de China, pero usted tiene que ponerse en el territorio de Israel. Donde sale el sol es el este de Israel, claro. Y de todos nosotros el sol sale del este. Y todos los ejércitos que atacaban a Israel, porque Israel está al oeste, está el mar, que en el este eran donde venían los verdaderos enemigos de Israel. Y que el ángel que tiene el aire, el viento del este, el peor de los enemigos, le dice a los otros ángeles: no dañen, no empiecen todavía hasta que Dios selle a su pueblo. Esa es la idea. Y entonces él escucha la voz: oí 140 de todas las tribus de Israel. Y mire un momentito, empieza a citar 12 tribus, que eran 12 tribus. Judá. Pues Judá era el segundo hijo, no era el primer hijo, pero aquí está como primero. Judá dice 12,000. Y tanto, 12,000. Y Dan, 12,000. Y Simeón, 12,000. Y Leví, 12,000. 12,000. Que uno hasta que se cansa. Oye, 12,000. 12 veces. 12,000. 12 veces. Y lo que está escuchando, mire, lo que está escuchando Juan es un desfile lo que usted ha escuchado o ha visto en la televisión, un desfile de ejército como en Rusia, en Cuba. Están los tanques, están entonces los marines, van pasando aquí en Estados Unidos. Trump quiere hacerlo, pero no
No, nunca se ha hecho desfilar, un desfile de la milicia. Y lo que, miren, en las 12 tribus de Israel, unos tenían 32,000, otros tenían 60,000, otros tenían 48,000, otros tenían 100,000. Eran diferentes números. Pero cuando hablan de esto, de lo que está aquí, él ve entonces un batallón. Si usted piense ahora en China comunista, cuando la gente va, o los alemanes, usted ve, es un escuadrón que es cuadrado, 12,000. Y es lo que está escuchando, es el caminar del pueblo de Dios en batalla, en milicia, que en la iglesia cristiana a través de los años, el pueblo es un pueblo de guerra, no es un pueblo de prosperidad. Y la Biblia entonces me dice que él, como hizo en el capítulo 1, usted tiene que haber estado leyendo, siga leyendo, que la Biblia dice, escuché, el capítulo 1, estaba yo en el día de Jehová, del Señor, el domingo, en el Espíritu, porque usted el domingo tiene que estar en el Espíritu. Escuché una voz detrás de mí que decía, la hablaba, y me volví para ver la voz, y cuando miré, pues él ve a Cristo. Y lo que dice la Biblia aquí es que Juan, ¿quiénes son los 144,000? Los 144,000, dice la Biblia, que él escucha el número y nos enseña qué es un ejército. Y él entonces mira a ver el ejército y ve que no son 12,000, sino que son, o 144,000, sino que son un número que no se podía contar. La visión es una e igual, vista de dos perspectivas. De la perspectiva de la tierra, la iglesia es como los hijos de Israel. Vamos delante del arca, o el arca delante de nosotros, y nosotros vamos marchando hacia el cielo, pero siempre en batalla. Efesios capítulo 6, usted empieza a poner versículos en esto, es tremendo. La Biblia entonces me dice en Efesios, nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. La iglesia del Antiguo Testamento, igual que la del Nuevo Testamento, es una iglesia donde el adulterio quiere tumbarte, donde el enojo quiere tumbarte, donde la carne quiere tumbarte, donde Satanás quiere tumbarte. Y tú y yo tenemos que ponernos a la fila de nuestro escuadrón. Usted y yo tenemos una actitud de estar en guerra, pero yo no soy parte de un escuadrón. Yo peleo de esta manera, pastor. No, yo no soy miembro, yo no. Porque yo no peleo en un escuadrón, yo peleo. Si voy a pelear, hoy no voy a pelear. Ahí hay muchos chinos, no voy a pelear. Usted escoge lo que usted va a hacer en la vida cristiana. ¿Qué pelea? ¿Qué no es pelea y usted vive para el diablo? Y la Biblia entonces me está diciendo que el creyente en la tierra tiene que juntarse con el otro. Levante la mano con los demás. Levante la mano con los demás. Es todo, porque si no, no es ejército. Un ejército con el otro fumando, el otro por allá. No es ejército, es una pandilla. En nuestra iglesia no es una pandilla, hermano. Es un ejército. Chiquitico, pero con los dientes afilados. Los primeros que nos matan, pero ahí vamos. Como un escuadrón. Y él entonces dice, y vi el número. Perspectiva de la tierra, la iglesia militante. La perspectiva del cielo, la iglesia es triunfante. Celebran, la iglesia celebra la gloria y la victoria que ha venido en su lucha, en su gran tribulación. Han salido de la gran tribulación. Voy a poner una nota. ¿Qué es la gran tribulación?
Si usted viene de leer los libros, se cree que hay unos 7 años, los primeros 3, no está tan mala la cosa. Y los últimos 3, pues es la gran tribulación. Y la Biblia me está diciendo a mí que la gran tribulación es en los problemas que vienen a la tierra cuando Dios es el quien los trae. Porque ni el médico chino te salva. Si usted tiene un problema de que se llevó la luz roja y lo prenden y le dicen, oye, usted, y digamos que usted lo echen para su país. Eso es malo, pero eso no es nada comparado a que a ti te echen al lago de fuego por tu eternidad. Y nosotros decimos, ay pastor, yo tengo cáncer. Eso es tribulación. Y te vas a morir. Amén. Pero la Biblia me dice a mí que la gran tribulación es que cuando uno muere, resucita otra vez. Y la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. Esa es la gran tribulación. Y la Biblia me dice que esta gente está dándole gloria al Señor. En la tierra, en pelea, militantes. Y en el cielo, triunfantes. Porque al final no hay condenación para los que están en Cristo. Porque la sangre del Cordero te ha limpiado del pasado, presente y futuro. Y cuando estés en el cielo, te vas a dar cuenta de lo grande que eso es. It's a big deal. Como dice Trump. No sé, usted no sabe cuando el presidente Trump era chiquito, el mismo pelito cuando era chiquito. Billy Graham fue a predicar a Nueva York. Y el papá de Trump, otro con el pelo ahora del otro lado, llevó a su niño. No sé qué le ayudó, pero bueno, lo llevó. Y el niño, ¿sabe? ¿Para qué voy a ir a la iglesia, papi? Como tus hijos. Y el papá le dijo, porque this is a big deal. Esto es una cosa grande, hijo. A un evangelista que venga a predicar y diga, ven, Cristo, ven. Y venían miles de gente a pasar adelante. Eso es algo grande. Y la Biblia me está diciendo, cuando estemos en el cielo y sepamos lo que Él ha hecho por nosotros, esto es algo grande. ¿Quiénes son los 144,000, hermanos? Entonces la pregunta, 144,000 es una manera de expresar el pueblo de Dios en sus tribus, en batalla. En la tierra, porque están en la tierra, dice en la tierra. Pero mire lo que dice el versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. ¿Y qué? Y tribus. En otras palabras, las 12 tribus de arriba que leímos son entonces un reflejo de todas las tribus. Y si tuviéramos la habilidad, escuche, si tuviéramos la habilidad y la genética y la ciencia de conectar a todas las personas a vida y por haber para atrás a nuestros padres originales, pues usted su ADN llegara a Adán, a quien Dios creó. Y su ADN llegara entonces a Abraham, llegara a Noé, llegara a Abraham y llegara de alguna manera a una de las 12 tribus de Israel. Porque la Biblia me dice en Gálatas capítulo 3 que nosotros somos hijos de Abraham. No por genéticamente, sino más grande todavía, por la fe en el Hijo de Abraham, en el cual todas las naciones serían bendecidas. Mire, entonces la Biblia me está diciendo que la iglesia, los 144,000 son una visión con palabras
del Antiguo Testamento, en la tierra de la iglesia militante. Y el capítulo 7, el versículo 9 en adelante, es una visión entonces de la iglesia en el cielo, de todas las tribus, de donde salen todas las tribus, que la Biblia me dice que estamos entonces dándole gloria en la victoria de Cristo. Les recuerdo dos cosas: la salvación de Dios. La salvación de Dios no te quita de problemas en la vida. Usted viene a la iglesia, nosotros a veces venimos a la iglesia como para hacerle una promesa al Señor. Allá en mi país hay una iglesia que se llama la Virgen del Cobre. Bueno, nosotros tenemos una virgencita también. Y en esa capilla, que no es más grande que esto, es más chiquito, está pues la patrona de mi país. Y en esa patrona tienen entonces, en las paredes tienen muletas, pelos largos, tienen cosas, tienen de todas las cosas que las personas, las promesas que la gente le han hecho a la Virgen para que les quite las cosas. Y aparentemente le han quitado porque dejaron las muletas o se murieron, entonces la gente déjala aquí. Ya no la necesitas. Pero la realidad es que la iglesia, cuando nosotros aceptamos a Cristo, entramos a uno de los escuadrones que Dios tiene en su batalla. No hay llaneros solitarios en una iglesia de Cristo. Aunque sean 3 o 4, son 3 o 4 marchando igual. No 3 o 4 haciendo como ellos quieren. Hay mucho que decir, pero la Biblia me dice que la salvación de Dios no te salva de las tribulaciones, sino que te prepara para vencer en tus tribulaciones. No importa lo que venga. Lo peor que pueda venir a tu tribulación es que te mueras. Y la Biblia me está diciendo que el pueblo ha salido de la gran tribulación. Y la Biblia me dice en Romanos que ni la muerte, ni la vida, ni nada creado lo por venir, nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es un versículo donde Apocalipsis lo engrandece, pero Romanos 8 entonces me habla a mí, 39 me habla a mí, de que el creyente no sufre y pierde. Pero la salvación de Dios no es salvarte de tribulación, sino salvarte de la gran tribulación. Y lo segundo que me dice la Biblia a mí es que usted tiene que asumir su puesto en la fila de su batallón. Usted tiene un don espiritual, usted tiene un talento, usted tiene un tiempo, usted tiene unas habilidades, usted tiene un hogar, usted tiene y usted entonces reconoce el batallón donde usted pone ahí sí es como usted sirve al Señor. Y la Biblia me dice que eso es lo que la iglesia aquí en la tierra es, una iglesia militante. Mire conmigo que esa iglesia, la pregunta es ¿quiénes serán salvos? ¿O quién se sostendrá en pie? Y de pronto habla 144,000 y habla entonces del batallón. Y Juan mira para ver el número, oyó el número, pero ahora mira el número y son todas las tribus. Y es un número de personas que no se puede contar. Y la Biblia entonces me habla a mí de que eso está ahí, versículo 2. El ángel que viene, dice, tenía el sello de Dios. La Biblia me habla, para uno ser salvo, usted tiene que estar sellado. Y Efesios capítulo 1, mírenlo conmigo, pongan su mano aquí, en un versículo importante. Efesios capítulo 1, me dice la palabra de Dios en el versículo que nosotros tenemos esta herencia en Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, tú, yo, Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído la palabra, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A mí, un momentito, en las iglesias donde uno cree que puede perder la salvación, que son esas iglesias, son iglesias donde el Espíritu Santo viene y me usa y ya. Pero en la Biblia, ante el Espíritu Santo usarte,
como Él quiere usarte, Él tiene que hacerte suyo. Y así como una vaca le ponen la marca, el Espíritu Santo sella tu vida unida a Cristo. La razón por la que usted es salvo es porque usted es sellado por el Espíritu Santo. Y el sello me habla a mí de que es un sello, quiere decir que esto es mío, es propiedad mío. Usted tiene el cuño ahí, esa vaca no es tuya, esa es mía porque tiene la marca mía. Y el sello es conocimiento. Yo conozco los que son míos porque el Señor mira la marca. Y tú le dices, Señor, aquí estoy. Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice muchos milagros. Esa no es la marca de Cristo, esa es la marca de cualquiera religión. Y el Señor le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca, ¿qué? Te conocí. El sello da conocimiento. Mire conmigo 2 de Timoteo, el capítulo 2. Usted tiene que leer porque todo esto, Apocalipsis es una visión, muchas partes simbólicas de lo que la Biblia ya nos ha dicho. Y 2 de Timoteo, el capítulo 2, me habla la Biblia no solamente el sello del Espíritu Santo, sino me habla de lo que es el sello también, el sello de Dios. Mire, en el 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19. El fundamento de Dios está firme, acuérdate de eso. Tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. No es el que dice Señor, Señor, el que entra al reino de los cielos. No es el que tiene un don y va de iglesia a iglesia a tocar. Es la persona a quien el Espíritu de Dios ha sellado. Aparece en un escuadrón, en su escuadrón. Y dice la Biblia, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mire lo que es el sello de Dios. El sello de Dios es entonces la marca que los ángeles iban a poner en la tierra a la gente a través del Evangelio, a través del Espíritu Santo, los que se salvan antes que se acabe el mundo. Y ese sello es un sello de propiedad. Es un sello de conocimiento de Dios por Dios. Y tercero, es un sello de separación. El creyente no es como el mundo, aunque vive en el mundo. Apártese de iniquidad. Y eso es un proceso largo. El primer día que yo acepté a Cristo, y digamos a alguien, pues si usted fumaba, usted deja de fumar. Pero quizá con el tiempo vuelve a fumar. O no le ha sido fácil dejar de fumar. Pero usted siempre tiene el llamado de que el Señor me llama a la batalla de no hacer esto. De seguir caminando con Él. Y en cada pecado de nuestra vida, el sello es lo que garantiza que tú vuelves a entrar en la batalla. Tengo que vencer esto. Tengo que vencer esto hasta que el Señor te llame. Cuando usted se sienta que usted ha caído 1,300, 400,000 veces en el mismo pecado. Me acuerdo cuando yo le confesé al sacerdote mi pecado una vez, cuando acepté a Cristo. Todavía yo había aceptado a Cristo, pero no sabía mucho. Y fui a la iglesia a confesarme para el otro día ir a la misa. Y estaba yo ahí confesando. Y el sacerdote entonces me dice, ok, ¿cuánto fue la última vez que tú estuviste aquí? Le dije, la semana pasada. Todos los sábados yo iba a confesarme y el domingo comulgaba. Y él me dice, ¿cuál es tu pecado? Y yo le dije. Y entonces él me dijo, ¿cuándo fue la última vez que lo hiciste? Y le dije, la semana pasada. Y me acuerdo que el sacerdote hizo, porque era el único sacerdote del barrio. Y yo escuchaba lo mismo. ¿Qué es el pecado que tiene? Pues lo que más me venía a la conciencia era, ay. Y me decía, ¿cuándo fue la última vez que lo hice?
Pues ayer otra vez, pero venía otra vez, pero ayer otra vez. Y la idea es esta, que no importa la lucha que usted tiene con el pecado, el sello de Dios garantiza que usted está en el escuadrón. Porque si no, ya usted hubiera dicho, no soy salvo. ¿Quién me quiere? El Señor no me va a perdonar, porque mira como las veces que lo he hecho. El diablo te va a decir, oye, qué cara que tienes, irle a confesar al Señor otra vez. Satanás después del pecado te dice qué cara que tienes, pero antes del pecado te dice, el Señor te va a perdonar. Pero en la iglesia me habla, me recuerda que los salvos son gente sellada, no es una religión, hermano. Usted va a ver creyentes que caen, usted dice, él no es salvo. Si es sellado, sí es salvo. Aunque cae, porque el sello garantiza. Como Pedro, cuando Pedro iba a negar al Señor, el Señor dice, de aquí a un ratito el gallo va a cantar y me han negado 3 veces. Pedro dice, ¿a que no? Y la Biblia le dice, mira, sí, pero cuando yo estoy orando por ti y cuando te conviertas, fortalece a tus hermanos. No importa lo que nosotros decimos, Señor, no lo hago más. La batalla espiritual es real. Mire conmigo al final. Me habla, regresamos aquí a Apocalipsis. La Biblia entonces me ha hablado de los 144,000. ¿Quiénes son? Los 144,000 son esta manera de explicar la iglesia militante, como las 12 tribus de Israel cuando iban marchando en sus ejércitos. Así, están en escuadrones, un cuadro perfecto. 12,000, 12,000, 12,000, 12,000. No importa si era tribu grande o tribu chiquita, tiene su rol en la guerra. 144,000 es la iglesia militante. Y la multitud, entonces, el número. Cuando él ve el número, no son 144,000. Son de toda tribu de la tierra. Mire, entonces la Biblia me dice, bueno, que este número, el versículo 13, le hacen la pregunta. Y le dicen, siempre que le dije que las preguntas son importantes, y estos vestidos de blanco, porque dice que la multitud que no podía contarse de toda lengua, de todo, dice que estaban de pie, tenían ropas blancas y tenían sus palmas en las manos. Y palmas pueden ser que sus coronitas de palmas se habían quitado y estaban ellos ahora, habían roto la coronita y dándole la gloria a Dios. Es una multitud de gente. Porque Cristo asciende al trono del centro del plan de Dios. No tú, no yo, Cristo. Y la gente, la alabanza es Cristo. Una multitud. Es tremendo. Cuando usted esté ahí va a ser tremendo el gol más grande del mundo, cuando toda una multitud, porque Cristo hizo la obra. Y la Biblia me dice, mira cuáles son las características de esta gente. Y la Biblia me dice, me habla a mí de la salvación. Y bien rápido, la salvación es, me dice claramente la Biblia, la salvación pertenece a Dios. Mire el versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a Dios. Al final de los años, como alguien hace la pregunta, y hablamos de esto el miércoles, mi pastor se llama apóstol, su esposa es apóstola y el otro es apóstol y apóstol, hay iglesias con apóstoles. La pregunta entonces es, ¿cuántos apóstoles hay? Cuando tú lees Apocalipsis, el libro del final, te explica todo. Si te confundiste aquí en la parte grande, pues el Apocalipsis te lo contesta. No te va a contestar más porque se acaba. Y la Biblia entonces te dice que hay en el nuevo cielo y la nueva tierra, en la nueva Jerusalén, hay 12 puertas. Que tienen un nombre arriba de los nombres de los patriarcas del Antiguo Testamento, y tiene 12 fundamentos. Cada puerta está sobre un fundamento.
Y el fundamento es los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos apóstoles hay? Pues no importa el apóstol María, ni el apóstol Julio, nadie de eso. Son 12 apóstoles. Y la pregunta entonces igualmente es decir, ¿quiénes se salvan? Y nosotros podemos decir, pues nadie puede contar el número de los salvos. No sabemos quién es salvo, pero sabemos cómo una persona se salva. Sabemos lo que una persona salva cree y tiene. Y vemos a ver si la persona tiene eso. Si no tiene eso, pues nosotros, nadie sabe, porque Juan mira y dice, no pude contar el número. Nadie podía contar el número. Nadie conoce el número de los salvos. Serán 144,000. Nadie conoce el número. Los 144,000 es una manera simbólica del Antiguo Testamento de hablar del pueblo de Dios en guerra. Cuando lleguemos al 14 tiene otro énfasis también. Pero la Biblia me dice, lo primero, la salvación pertenece al Señor, a Dios y al Cordero. La salvación no es de Benny Hinn para darte, ponerte la mano arriba y darte el Espíritu Santo. La salvación no es de nadie ungirte con aceite. La salvación no es del pastor Guerra, no es de la iglesia. La salvación pertenece a Dios y al Cordero y al Espíritu de Dios que te lo pone en tu corazón y no hay duda. En segundo, la Biblia me dice que la salvación es solo por la sangre de Cristo. Entonces no puede ser las personas fieles necesariamente, sino mira el versículo 14. Me preguntan a mí, le preguntan a Juan, ¿quiénes son? En el versículo 13. En el versículo 14 dice la Biblia, estos son los que han salido de la gran tribulación. No hay condenación para los que están en Cristo. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. Por eso que tienen las batas blancas. Dice, en la sangre, por la sangre del Cordero. O la Biblia entonces me habla a mí de que el Señor es el que tiene la salvación y que el Señor salva solamente por su sangre y que el Señor cuando salva nadie pierde su salvación. ¿Por qué, pastor? Porque mira el versículo 15, me dice, al final del versículo 15, me dice, el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo. Y dice, y versículo 16, y ya no tienen hambre, ni sed, ni sol caerá sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero es quien los protege. La salvación entonces no se puede perder porque no hay calor, no hay enemigo, no hay nada que te pueda peligrar la salvación. Y la Biblia me dice, cuarto, que los que son salvos son salvos no porque van a la iglesia, sino porque son del día y de noche, están en el altar de Dios. Miren el versículo 15, por esto están delante del trono de Dios. Y sirven día y noche en su templo. Una persona salva no es una persona, mire, la persona salva busca qué hacer en su iglesia. No es como en la iglesia de otro lugar en usted va y como que el sacerdote le echa el agüita y usted pone en la cabeza para que le caiga. La salvación no son las iglesias. La salvación es el Cristo. Y la salvación es que estas personas que son en Cristo le sirven. Y no el domingo, nada más. Ni una vez al año, en el Día de las Madres, para que mi vieja no me diga nada. Sino es de día y de noche. No quiere decir que están en la iglesia de día y de noche, sino quiere decir que la iglesia está en ellos de día y de noche, donde quiera que ellos están. Para la gloria de Dios. Me llama la atención al terminar aquí todo esto. Mire qué lindo, mire el versículo 15. Extenderá su tabernáculo. En el versículo 17, pastoreará el cordero, los guiará a aguas de vida, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Interesante, cuando aquí termina el capítulo 7 y al capítulo 8, versículo 1, abre el sello.
Antes de terminar todo, encuentran que los creyentes tienen lágrimas en los ojos. Cuando usted lee el capítulo 21, versículo 4, dice que el Señor, dos veces aquí, en el capítulo 7, 17, en el capítulo 21, 4, Dios le quita las lágrimas a los ojos a los creyentes. Y la realidad es esta, que el cristiano, aún en esta tierra, aún cuando está alabando a Dios, se acuerda de que uno no es perfecto, pero también se acuerda de que otros no llegaron aquí. Y se nos salen las lágrimas de que si mi abuela hubiera podido ver, si mi papá, si mi hijo, si mi primo, si la gente alrededor, si ellos pudieran habido ver. Y la Biblia me dice que el Señor viene y se baja de su trono, el cordero en el medio del trono, va hacia la multitud y con su pañuelo le seca las lágrimas de nuestra vida. La experiencia del cristiano en este mundo es de batalla. En el futuro, victoria, ¿no? La victoria está garantizada. Pero de aquí a allá, y aún al empezar allá, lo primero que hay que hacer es quitarte las lágrimas. Ya pasó. Cuando uno tiene un mal sueño se despierta. Le dice, no, para calmar a la persona, ya pasó. Ya pasó, hermano. En las manos de Cristo. Vamos a cerrar en oración.